26. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26, hermano. Amén. Esta palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para dar reverencia al Señor, hermano. Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Cuando todos tengamos, decimos aleluya. Y leemos todo, hermano, en una misma voz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Padre que estás en los cielos, Señor amado, en esta preciosa noche, Padre, vamos a tener una enseñanza, Dios mío, la doctrina del Espíritu Santo. Padre, te pido que me ayudes, Padre, que me des sabiduría, conocimiento y ciencia. Padre, pon la palabra en mi boca, Padre, en esta noche, que todo lo que se diga esté de acuerdo a tu palabra, Dios mío. Señor, no permitas que por ningún motivo quite o añada, Dios mío, Padre, ni una tilde ni una coma podamos quitar de este libro, Dios mío. Te ruego, Padre, que sea usted, Dios mío, a través de su Espíritu Santo, enseñándolo, Dios mío, Padre, trayéndonos el conocimiento de tu verdad, Dios mío, Padre, en esta hora. Limpia este lugar, limpia los aires, limpia la atmósfera, todo lo que quiere interrumpir, distraer, Dios mío, todo sueño, todo cansancio, toda pereza. En el nombre de Jesús, Padre, lo atamos y lo echamos fuera por el poder de tu palabra, Padre. Señor, te damos gracias porque sabemos que ha descendido a este lugar, Padre. Hoy vengo como persona para que tú crezcas, perdóname toda falta, sea de palabra, actitud, de hecho, Dios mío, Padre. Limpia mi mente, mis pensamientos, Dios mío, y sea usted, Padre, haciendo la obra, Dios mío, redarguyendo, Padre, convenciéndolos, Padre, de lo que estamos mal, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor y se puede sentar, hermano. Amén. Mi amado hermano, hoy vamos a estudiar la Biblia, ¿eso no? ¿A cuánto le gusta estudiar la Biblia? Dice la Biblia: por falta de conocimiento se pierde mi pueblo, es su nombre. Porque muchas veces erramos en las escrituras, ignoramos las escrituras, hermano. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Hermano, el tema de esta noche, hermano, es la doctrina del Espíritu Santo. ¿Qué significa doctrina, hermano? Doctrina significa enseñanza, es su nombre. Y la doctrina está desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Pregunto yo, en Génesis, ¿cuál es la primera doctrina? No. La primera doctrina es la obediencia, como dice mi hermano Raúl. ¿Por qué, hermano? La doctrina es enseñanza. Y yo le digo a Adán y a Eva: mira, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero el que está en medio del huerto, o sea, el árbol de la ciencia y del mal, no comeréis, porque el día que tú comas vas a morir. Entonces esa era la doctrina de la obediencia. Dios desde Génesis nos enseña doctrina, hermano. De Génesis hasta Apocalipsis hay doctrina, todo es enseñanza. Dios nos aconseja, nos corrige para que caminemos con una plomada. ¿Es su nombre? ¿Cuánto dicen aleluya? Miren, hermano, es esencial que todos los discípulos, que todos los seguidores de Jesús, hermano, conozcamos la importancia del Espíritu Santo y a su nombre. ¿Por qué, hermano? Porque usted tiene que entender, hermano, que el Espíritu Santo es muy importante, hermano, porque el Espíritu Santo es el que nos renova espiritualmente. ¿Cuándo dicen aleluya? Hermano, si no hubiera Espíritu Santo, hermano, no hubiera habido creación. Si no hubiera habido Espíritu Santo, no había existido el universo y a su nombre. Si no hubiera existido el Espíritu Santo, hermano, usted y yo no podríamos vivir en santidad, mi hermano. Si usted y yo, hermano, nos damos cuenta que no existiría el Espíritu Santo, usted y yo no podríamos, hermano, predicar con esta palabra con eficacia a su nombre. El Espíritu Santo es importante, mi hermano. Y por eso, hermano, mucho se habla hoy en la actualidad de los dones espirituales del Espíritu Santo. Se habla del fruto del Espíritu Santo, pero poco se habla, hermano, de la persona del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar, hermano, bueno, si alcanzamos el tiempo, vamos a contestar dos preguntas, hermano. ¿El Espíritu Santo es una persona? Bendito sea el nombre del Señor. Y la segunda pregunta vamos a contestar, hermano: ¿el Espíritu Santo es Dios? Amén, hermano. Vamos a ver a través de la palabra de Dios, hermano, que el Espíritu Santo, hermano, es una persona, es su nombre.
Es una persona y no una cosa, una influencia, una fuerza activa, como lo dicen muchas sectas, hermanos, muy conocidas afuera, y a su nombre. Pero vamos a corroborar a través de la palabra de Dios, hermano, mediante las escrituras, hermano. Vamos a ver que en muchos textos bíblicos, hermano, vamos a ver al Espíritu Santo, hermano, haciendo lo que una persona puede hacer, y a su nombre. Y vamos a estudiar algunos versículos, hermano, amén. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, ustedes tenemos que entender, hermano, que el Espíritu Santo, hermano, es una persona porque tiene personalidad. O sea, el Espíritu Santo tiene atributos, y a su nombre. La palabra atributo quiere decir característica de una persona. ¿Cuánto dicen aleluya? Y por eso la primera característica, hermano, de la personalidad del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo tiene intelecto. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Por qué tiene intelecto? Porque la Biblia dice que Él escudriña, hermano. Acompáñenme a la Biblia. 1 Corintios 2, versículo 10. Primero, tiene intelecto. En 1 Corintios 2, 10 dice: pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu. Está con mayúscula. Es Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, mi hermano. En pocas palabras, hermano, dice la Biblia que el Espíritu Santo tiene intelecto. ¿Por qué? Porque escudriña, examina, y a su nombre. O sea, hermano, vemos al Espíritu Santo, hermano, con el atributo de que el Espíritu Santo tiene intelecto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo examina, averigua cuidadosamente sobre una cosa y sus circunstancias, mi hermano. ¿Cuánto dicen aleluya? Así que, mi hermano, ustedes tenemos que entender que la verdad, hermano, examina todo a fondo y nos muestra los secretos más profundos de Dios, y a su nombre. En otras palabras, el Espíritu Santo lo sabe todo, y a su nombre. Él todo lo examina, mi hermano, está examinando todo. Aún ahora mismo está examinando qué es lo que usted está pensando, hermano, cuáles son sus maquinaciones, qué hay en su corazón, y a su nombre. Porque el Espíritu Santo tiene intelecto. ¿Cuánto dicen aleluya? Porque Él escudriña. ¿Y qué más, hermano? El Espíritu Santo también tiene intelecto porque enseña, hermano, a su nombre. Investigando en el diccionario, enseñar significa comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no lo tiene, y eso no. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, hermano. Nos da el conocimiento que Él tiene a nosotros. ¿Cuándo dicen aleluya? Por eso usted va a leer, hermano, en San Juan capítulo 14, versículo 26. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él enseñará todas las cosas. O sea que el Espíritu Santo, hermano, tiene intelecto porque enseña, hermano, nos transmite su conocimiento aún lo más profundo de Dios, hermano. Él lo examina, hermano, y se lo transmite, nos lo revela a nosotros a través de su Espíritu Santo, y a su nombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona, hermano, y a su nombre. Porque tiene intelecto. Y dice la Biblia también que Él testifica, mi hermano. ¿Cuánto dice aleluya? San Juan capítulo 15, versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que el Espíritu Santo, hermano, va a dar testimonio a su nombre. ¿De quién? De Cristo. ¿Cuánto dicen aleluya? Entonces vemos primeramente, hermano, que el Espíritu Santo, hermano, es una persona porque tiene, hermano, personalidad y tiene según los atributos. Primero, intelecto, y a su nombre. Examina, hermano, escudriña y enseña. Lo segundo que vamos a ver, hermano, es que el Espíritu Santo tiene voluntad, hermano, y a su nombre. ¿Qué es la voluntad, hermano? La voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no, y a su nombre.
Usted y yo tenemos voluntad, hermano, en su nombre. Estamos hablando de la personalidad, de los atributos de cada persona, de cada creyente. Hermano, muchos tienen voluntad, por eso unos vinieron al culto, porque dijo, me voy al culto, y otros tomaron la decisión de no ir, porque tienen voluntad, no, hermano, en su nombre. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero mire, hermano, podemos ver que el Espíritu Santo, hermano, Él es el que decide y reparte los dones como Él quiere, porque Él tiene voluntad. Vamos a la Biblia, 1 Corintios 12, 11. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, está con mayúscula, Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él. O sea que, hermano, Él decide que le da a cada cual. Él decide a quién le da y a su nombre. O sea que según lo que Él determina, Él le da el don. El Espíritu Santo tiene voluntad y Él sabe lo que nos conviene. Él dice, sabe que a este le voy a dar el don de sanidad, a este le voy a dar el don de profecía, a este le voy a dar el don de ciencia, a este le voy a dar el don de lengua, porque Él tiene voluntad y Él reparte como a Él le place, a su nombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, es una persona, hermano, que tiene voluntad. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O sea que, hermano, podemos darnos cuenta, hermano, que la verdad solamente Él decide qué don darle a cada uno y a su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? Bendito sea el nombre del Señor. En la traducción Nueva Biblia de las Américas dice así, 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. O sea que Él distribuye los dones, hermano, a cada uno, pero según su voluntad. Entonces vemos, hermano, que el Espíritu Santo primero tiene intelecto. ¿Por qué? Porque escudriña, enseña y testifica. Segundo, tiene voluntad, y es su nombre. ¿Por qué? Porque reparte los dones como Él quiere. Ponga atención que va a tomar lección, y es su nombre. Entonces, amado hermano, vemos lo segundo, hermano, que tiene emociones. ¿Cuántos dicen aleluya? Lo tercero, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor, tiene voluntad. Tercero, hermano, el Espíritu Santo tiene emociones, y es su nombre. ¿Qué es una emoción, mi hermano? Emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza, de amar o enojarse, producido por un hecho o una idea o un recuerdo, es su nombre. O sea, el Espíritu Santo tiene emociones porque la Biblia dice que Él puede amar, y es su nombre. ¿Cuántos dicen aleluya? Miren, mi amado hermano, si usted y yo nos vamos a Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos capítulo 15, versículo 30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, está con mayúscula, del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Mi amado hermano, vemos, hermano, que el Espíritu Santo puede amar, y a su nombre. Es más, el Espíritu Santo nos ama, y a su nombre, a usted y a mí. ¿Cuándo dicen aleluya? ¿Por qué? Porque Él es una persona, Él no es una fuerza activa, Él no es una influencia, Él no es un viento, como dicen muchas sectas religiosas. Él es una persona que está aquí en medio de nosotros y está esperando que usted y yo también lo amemos, que seamos recíprocos con Él, hermano, que a la verdad usted y yo, hermano, lo amemos incondicionalmente, sin esperar nada a cambio, y a su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? Entonces usted y yo tenemos que entender, hermano, que el Espíritu Santo es una persona y nos ama. Y si el Espíritu Santo nos ama, usted y yo tenemos que amar también al Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen aleluya? Mire, hermano, ¿cuánto dicen aleluya? Pero la Biblia, así como usted lo ama y también como Él ama, dice la Biblia que Él también se entristece, a su nombre. También lo podemos contristar al Espíritu Santo porque es una persona, y a su nombre. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30.
investigando qué significa contristar en el vocabulario, hermano, de su nombre. En el diccionario significa entristecer o afligir a alguien, de su nombre. Entristecer o afligir a alguien. En Efesios 4:30 el apóstol Pablo habla a los hermanos de Éfesos: no hagan que se entristezca el Espíritu Santo, o no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermano, a la iglesia le estaba diciendo: ¿sabe qué? No hagan entristecer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le ha sido dado a usted como arra, es la garantía, es el sello de la redención. Cuando suena la trompeta, ustedes se van a ir en su nombre, porque son propiedades de Dios, de su nombre. Pero si ustedes le contristan, el Espíritu Santo se va a ir, hermano, y este sello se va, hermano, de su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? Por eso vemos que el Espíritu Santo, hermano, tiene emociones, porque el Espíritu Santo ama, pero también se entristece, hermano. Usted y yo podemos contristar al Espíritu Santo cuando estamos en pecado y a su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? Usted y yo contristamos al Espíritu Santo cuando la verdad, mi hermano, muchas veces entre hermanos nos ponemos a pelear y a su nombre. Nos ponemos a murmurar, a jalarnos el pelo y a su nombre. Espiritualmente, entonces el Espíritu Santo se contrista, mi amor, hermano. Entonces usted y yo tenemos que entender que el Espíritu Santo, hermano, tenemos que entender y reconocer la importancia que es una persona que ama y que la podemos entristecer. Pero a veces creemos que eso es una influencia, que es un poder. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo y fuego. Cuando el Espíritu Santo es una persona, no es solamente un poder que se puede usar, no es una persona. Hermano, cuando usted está libertando a alguien, ahí un endemoniado, es la obra del Espíritu Santo que está ahí. Esa persona ahí está liberando a través de usted, a través de mí, a su nombre. Porque es una persona que aunque no lo vemos, pero está ahí por la fe. Y aventurado lo que sin haber visto, creemos y a su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? Ahora, hermanos, vemos, hermanos, que el Espíritu Santo, otro atributo del Espíritu Santo en cuanto a la característica de una personalidad, es que también el Espíritu Santo puede hablar y a su nombre. ¿Será, hermano, que una fuerza activa puede hablar? ¿Será que el viento puede hablar? No, hermano, porque el Espíritu Santo es una persona, y como es una persona puede hablar. ¿Cuánto dicen aleluya? Mire, hermano, si usted va a la Biblia, Hechos capítulo 13, cuarto, el Espíritu Santo tiene un atributo que puede hablar. El Espíritu Santo, hermano, Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién dijo? El pastor. Dijo el Espíritu Santo, sea, hermano, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo habla. ¿Por qué? Porque es una persona y a su nombre. ¿Y qué dijo, hermano? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Y a su nombre? O sea, vemos, hermano, que el Espíritu Santo, hermano, también habla. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que el Espíritu Santo es una persona que habla, y a su nombre. Pero muchos no conocemos esta parte, solo queremos los dones para echar fuera demonios a su nombre. Muchas veces queremos el fruto nomás, pero no queremos a la persona del Espíritu Santo y a su nombre. No tenemos una relación con Él y a su nombre. Si usted ve a una persona cuando sale a la calle, ¿qué le dice usted a la persona? Por educación. Buenos días, dice la hermana, gloria a Dios. Aunque algunos ya te saludan, hermano, y son profesionales y no saben saludar. Pero cuando yo llegué a este pueblito de aquí, hermano, algo que me llamó la atención, que aquí no se perdió, hermano. Cada vez que yo llegaba, buenos días, buenos días, buenos días. Entonces, hermano, ¿qué podemos ver, hermano? Uno saluda a la persona, buenos días. Así mismo uno puede decir, buenos días, Espíritu Santo. Buenas tardes, Espíritu Santo. Buenas noches, Espíritu Santo. Porque Él tiene boca, Él también habla, Él tiene emoción, Él ama también de su nombre. También lo podemos entristecer, hermano. Él tiene intelecto, nos enseña en su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? Mire, hermano, vemos que el Espíritu Santo habló y dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Pero también hay otros casos donde se ve este tipo de acciones, y vamos a ver otras siguientes, hermano,
Otras siguientes, hermanos, citas, hermano, amén. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, está con mayúscula, de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea que el Espíritu Santo está clamando y a su nombre. En otra traducción de la Biblia dice que el Espíritu Santo está gritando y a su nombre. ¿Y qué significa Abba? Abba es una palabra griega y a su nombre, perdón, una palabra aramea que significa querido Padre mío y a su nombre, querido Padre mío. Entonces está clamando a Dios, mi hermano. ¿Por qué dice querido Padre mío? Porque el Espíritu Santo también es una persona que ama. Querido Padre mío, porque ama y a su nombre. Y el Espíritu Santo tiene boca porque clama, grita y a su nombre. Usted y yo no podemos ignorar, hermano, que el Espíritu Santo es una persona. Bendito sea su nombre, que muchas veces camina, hermano, y vive dentro de nosotros y quiere que usted y yo le saludemos, que hablemos, que le amemos y a su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? Entonces el Espíritu Santo, cuarto, el Espíritu Santo puede hablar. ¿Por qué? Porque clama. Y para clamar hay que tener boca y a su nombre. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Romanos 8:26. Romanos 8:26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. Y cuando usted intercede, ¿qué tiene que hacer? Tiene que clamar, tiene que gemir, tiene que llorar y a su nombre. El Espíritu Santo, hermano, tiene boca y a su nombre habla, clama, gime, intercede por usted y por mí, porque es una persona que está a nuestro lado. Jesús dijo: yo tengo que irme, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Él nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Él va a ser su maestro. Entonces, hermano, tenemos que entender, hermano, que el Espíritu Santo es una persona que habla, hermano, y a su nombre. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo no titubea, no es tartamudo. Cuando el Espíritu Santo habla clarito y a su nombre. El Espíritu Santo no le va a hablar a usted, hermano, y va a venir usted con confusión, con enigma aquí. Es que el Espíritu Santo me dijo algo, pero no entendí. No, el Espíritu Santo no es tartamuda, habla clarito, hermano, a su nombre. Cuando nos quiere transmitir un mensaje, nos habla claro y no está titubeando, no está vacilando, mi hermano. Pero a veces no es el Espíritu Santo que habla, sino son los demonios. O muchas veces, hermano, viene en nuestro propio corazón y en su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? El Espíritu Santo es una persona que habla. ¿Por qué? Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán o apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas o enseñanzas de demonios en su nombre. ¿Cuánta gente, hermano, viene a alguien, hermano, y le da una doctrina, hermano, que les gusta, hermano, en el cual ellos están de acuerdo con el pecado? Se van ahí a su nombre y ya no quieren seguir la verdad. Por eso el Espíritu Santo, cuando habla clarito, mi hermano, en su nombre. Mire, hermano, o sea que aparte de que habla, dice la Biblia que el Espíritu Santo tiene una personalidad que habla clarito. No es como yo, que muchas veces se me clava la lengua de su nombre. Él no, él habla clarito. ¿Cuánto dicen aleluya? Mire lo que dice, hermano, 2 Samuel 23:2. 2 Samuel 23:2 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces el profeta Samuel está diciendo, hermano, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua, es su nombre. O sea que el Espíritu Santo habla a través de su profeta, a través de su siervo, consiervo, a través de todos aquellos que viven en santidad y a su nombre.
Porque la gente se confunde. ¿Cómo hay gente que habla de parte de Dios, pero afuera está dando mal testimonio a su nombre? Afuera está en la pelea, está en el pleito, acá viene a profetizar, o de pronto viene a hablar de parte de Dios, así dice el Señor y a su nombre. Dios se manifiesta, hermano, en un templo santo, en un templo limpio a su nombre. Porque Él es santo y a su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? Por eso usted y yo, para que cuando usted y yo hablemos, tenemos, hermano, que tratar de guardarnos y ser puros, conservarnos puros para Dios, hermano, en su nombre. ¿Qué más, hermano? Vemos otro atributo de Dios, hermano. Al Espíritu Santo se le puede mentir y a su nombre. ¿Será, hermano, que usted a una fuerza activa se le pueda mentir, a quien no le pueda mentir? Dice la Biblia, hermano, que el Espíritu Santo es una persona y también se le puede mentir, mi hermano. Mire lo que dice Hechos, capítulo 5, versículo 3. Vamos a ver el caso de Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo y a su nombre. Hechos, capítulo 5, versículo 3. Hechos, capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces, hermano, ¿qué vemos aquí? Que al Espíritu Santo como persona se le puede mentir, hermano. Porque muchas veces no venimos a la iglesia a su nombre. Y a veces el pastor me pregunta y a su nombre. Y a veces por justificarnos, hermano, es que un trabajo, es que esto, que aquello. Y muchas veces es mentira, es falsedad del enemigo. Y por quedar bien, quedamos mal con el Señor, mi hermano. Tenemos que ser sinceros, hermano. A veces si no viene, hermano, este es el motivo. Y no estar hecho el hipócrita ni mentiroso, hermano. Y decir, la verdad nos hace libre a su nombre. Y me diga lo que diga el pastor, bueno, ya me reprende o me exhorta. Pero que bien antes lo dije la verdad y a su nombre. Pero a veces, hermano, decimos una cosa, hermano, pero tenemos que esconder a otra y Dios dice, eres un mentiroso a su nombre. Por eso podemos mentir al Espíritu Santo, mi hermano. ¿Cuándo dicen aleluya? Podemos mentir al Espíritu Santo, hermano, pero hoy la gente miente al Espíritu Santo, pero gracias a Dios, como estamos en la gracia, ya no viene, hermano, que Dios nos fulmina. Si estuviera diciendo una mentira, hubiera caído, aquí me están sacando y demás. ¿Ya se nombre? Cógelo de los pies ahí el pastor y de la mano del otro acá. Y se sube otro, comienza con la mentira, también fulminado, afuera. Y ahí vienen los que enterraron al pastor, ¿ya su nombre? Gloria a Dios, hermano. ¿Ya su nombre? Aleluya. Por eso, hermano, el Espíritu Santo, hermano, vive. La Biblia dice, no lo contristéis. No lo entristezca. Cuando usted y yo, hermano, le mentimos, hermano, entonces lo entristecemos porque Él sabe y está diciendo, ¿por qué mentiste? Si yo vivo dentro de ti. Siéntate celosamente. Tú eres mi templo, ¿por qué mientes? Poco a poco me estás conquistando y va a llegar un momento donde yo tengo que irme de aquí a su nombre. ¿Se acuerda de Sansón, hermano? Sansón, hermano, venía el Espíritu de Jehová, hasta que un día él salió y creyendo que, hermano, cada rato pecaba. Él decía, como todas las veces voy a escapar, pero no se había dado cuenta que el Espíritu Santo de Jehová ya se había apartado de él y a su nombre. Y hay muchos que están en la mentira, que están en el pecado, que vienen a la iglesia, pero llega un momento, hermano, que Dios va a decir, yo ya me aparté, el Espíritu se apartó de esa persona y a su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? Entonces, hermano, quinto atributo, hermano, de la personalidad, la característica del Espíritu Santo, se le puede mentir. Sexto, al Espíritu Santo se le puede blasfemar. ¿Cuánto dicen aleluya? Contra el Espíritu Santo el Señor Jesús declaró que todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en esta era ni en la venidera. O sea, nunca, hermano, eso no. El que blasfemó contra el Espíritu Santo ya se colgó. Así oren, ayunen, vigilen, ese ya está condenado. No hay nada que hacer por esa persona. Por eso cuando usted ve que alguien habla en lengua, si usted no tiene discernimiento y dice esas lenguas son del diablo, usted mejor callémonos la boquita y a su nombre, porque usted puede estar blasfemando contra el Espíritu Santo y se cuelga y a su nombre. Si no tiene espíritu de discernimiento,
mejor quedémonos calladitos. Si usted ve que eso no sabe si es de Dios o no es de Dios, porque usted no ora, no ayuna y no tiene espíritu de discernimiento, no nos pongamos a juzgar, porque puede ser el Espíritu Santo de Dios. Acuérdense que dijeron, hermano, aquellos fariseos, diciéndole a Jesús: mira, por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios en su nombre. Y ahí fue que le dijo, hermano, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada ni en esta era ni en la venida. O sea, ellos ya se condenaron en su nombre. Por eso ustedes tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Aún cuando esté danzando, tenemos que tener cuidado de su nombre. Porque hay danzas que son de Dios y hay danzas que son del diablo y de su nombre. Pero si usted tiene discernimiento, gloria que es el diablo, vaya y reprenda. Porque el diablo imita también y a su nombre. Se viste como ángel de luz, dice la Biblia. Que el Señor lo reprenda en su nombre. O sea, dice Mateo 12, 31, 32. Por tanto os digo, dice Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Eso no. Mire, hermano, otro atributo de la personalidad del Espíritu Santo es que se le puede resistir al Espíritu Santo y a su nombre. Si usted se da cuenta, dice, vamos a Isaías 63:10. Isaías 63:10. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen aleluya? Isaías capítulo 63, versículo 10, hermano. Dice así: mas ellos fueron rebeldes, hermano. ¿Cuántos rebeldes hay aquí? No han venido los rebeldes. Gloria a Dios. Hay dos, dice por ahí. Escuché mal. Amén. Mas ellos fueron rebeldes. ¿Qué hicieron enojar? A su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Porque hay veces, hermano, que usted y yo no queremos obedecer la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra para corregirnos, exhortarnos, hermano. Y muchas veces Dios dice, ¿sabe qué? Deja ese pecado, suelta eso. Y muchas veces Dios nos corrige, nos exhorta. Pero al salir de aquí vamos hechos de rebelde con Dios. Y no queremos cambiar, no queremos recibir la palabra. Eso es ser rebelde, eso es resistir al Espíritu Santo. Porque cuando estamos aquí, el Espíritu Santo nos redarguye, hermano. Nos convence, mira, eso que estás haciendo está mal. Eso no te va a dejar entrar en mi presencia. Eso te hace apartar de mi presencia. Tienes que dejar eso y nosotros ahí resistiendo. No voy a dejar ese pecado. Y abrazamos ese pecado y no queremos soltarlo. Entonces estamos en rebeldía. Y es cuando Dios se pone enojado con nosotros. Y muchas veces viene la prueba, viene el castigo, viene la reprensión de parte de Dios. Y ahí es cuando muchas veces en el desierto, en la prueba, ahí muchas veces nos corregimos, Señor, ya, Señor, ya entendí, Padre. Por la disciplina, eso no. Porque Dios se enoja, mi hermano. ¿Cuánta gente no quiere obedecer a Dios, mi hermano? Y cuando Dios nos habla es para nosotros, hermano, obedecer. Y cuando no obedecemos la palabra de Dios, lo estamos resistiendo en su nombre. Acuérdense, hermano, qué pasó con Esteban. Esteban predicaba con autoridad, con denuedo, y dice que ellos resistieron al Espíritu Santo. Porque en vez, hermano, de recibir la palabra de Esteban, hermano, más bien lo apedrearon en su nombre. Entonces muchas veces hacemos lo mismo. Predica el hermanito, de pronto lleva un mensaje fuerte que Dios nos habla, y en vez de recibir el mensaje, muchas veces nos vamos contra el hermano, la saludamos, somos indiferentes, no damos la mano, nos portamos indiferentes dentro del culto. ¿Por qué? Porque piensa que fue el hermano y no sabe que el Espíritu Santo es que le estaba hablando. El Espíritu Santo es que le estaba resistiendo. Y a veces nos rebelamos contra el Espíritu de Dios, hermano. Entonces, a eso, hermano, se le puede resistir a una persona, y esa persona es el Espíritu Santo. ¿Cuántos se aleluya? Y por último, hermano, al Espíritu Santo se le puede apagar. El apóstol Pablo lo menciona, hermano, en primera
de Tesalonicenses 5:19, comparándolo con una llama de fuego. No apaguéis al Espíritu Santo de Dios. Lo compara como una llama de fuego y en su nombre. Y esa llama de fuego estamos muchas veces nosotros ahí prendidos, hermano, con el Espíritu Santo, pero muchas veces nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes, hermano, nuestros hechos vergonzosos, muchas veces hacen que ese fuego, esa llama, se vaya apagando poco a poco. Por eso usted dice, mira, ese hermanito Dios lo usa con poder, y cuando predica, gloria a Dios, aleluya, pero después lo dice, está apagado, hermano. El hermano cuando predica está apagado, y a su nombre. Antes se movía el poder de Dios, antes hablaba en lengua, antes danzaba, antes estaba celebrando los cultos, antes estaba prendido el hermanito, antes intercedía, oraba, ayunaba, pero ahora está apagado de su nombre. No ora, no ayuna, pero predica, pero trae mortandad al pueblo porque está apagado. Y a su nombre. Pero hay otros que están buscando de Dios, hay otros que están ayunando, hay otros que están diciendo, Señor, tómame en cuenta para predicar. Señor, quiero predicar tu palabra. Se están preparando en la casa, están ayunando, se están cuidando en santidad, están esperando la oportunidad para ir a pregonar con el Espíritu Santo y fuego, para poder impartir lo que tiene de parte de Dios. Entonces, mis hermanos, no han dejado apagar la llama de fuego en sus vidas. Pero hay otros que ya la llama se ha apagado, el fuego se le ha ido a su nombre, porque apagaron y resistieron al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dice aleluya? Entonces, hermanos, que yo no tenemos que permitir, hermano, apagar esa llama, ese fuego que está dentro de mi corazón, que está dentro de usted. Esa llama está ahí, ese nombre, esa llama de gracia. ¿Sabe qué? Quiero ir al culto temprano, quiero adorar, quiero saltar, quiero danzar, quiero escuchar la palabra, quiero yo, Señor amado, a vigilar un día, Padre. Tengo hambre, Dios mío, de tu palabra, quiero escudriñarla. Dios mío, tengo hambre y sed de ti. ¿Por qué? Porque tiene ese fuego, esa llama está prendida en su nombre. Señor, no vamos a faltar el culto, nada de trabajo, nada que tenga compromiso. Primeramente Dios, porque mi llama no la quiero apagar, no quiero que se apague. Pero muchas veces lo apagamos, hermano. Damos prioridad al trabajo, damos prioridad a otro compromiso, y luego venimos aquí con la llama apagada de su nombre. Apagando el Espíritu Santo, y cuando ya hablamos, hermano, ya el Espíritu Santo, hermano, se ha ido muchas veces. Porque usted y yo, al dejarnos de congregar, hermano, estamos apagando. No hay justificación para nadie ni para el pastor y a su nombre. Al único que alguien esté enfermo y no se pueda parar y a su nombre. Entonces, hermano, no podemos permitir que se apague la llama. Pregunto yo, hermano, cuando uno falta un día, 2 días al culto, ¿cómo uno viene a la vez, hermano? Mira, el pastor le creció la barba, pastor. Mira, el pastor, mira, y comenzamos a ver que caras nuevas, hermano. Y un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Y venimos, hermano, y vemos caras nuevas. Y nos sentimos extraños, como que nosotros fuéramos los nuevos, y a su nombre. Y el nuevo dice, mira, venía otro nuevo, no sabe que ya es antiguo. Y a su nombre. Entonces no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque se va a apagar la llama en su nombre. Que aquí usted viene y le echa leña al fuego. Aquí el Espíritu Santo nos calienta, hermano, nos llena, nos prende, nos enciende. Pero si no venimos a la presencia de Dios, hermano, nos vamos apagando. Usted ha visto cómo es esa persona, ¿sabe qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te congregas? Solo dejé de congregar un día, otro día, y ya no sentían ánimo ni de ir a la iglesia, ¿no? Porque la verdad, ellos mismos dicen, me apagué. Ya no siento ganas de orar, no siento ganas de leer, no siento ganas de hacer nada de su nombre. Porque ya se apagó esa llama de su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, vemos, hermano, el Espíritu Santo es una persona. Tiene intelecto. ¿Por qué? Porque escudriña, examina, y a su nombre enseña, o sea, imparte su conocimiento, lo más profundo de Dios. Todo lo que Él sabe lo imparte en nuestro espíritu, y a su nombre. ¿Qué es lo que hace? Testifica, nos hace acordar todo lo que dice Jesucristo y a su nombre. Más el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice. Él os enseñará, dice la Biblia, a su nombre, todas las cosas, y os hará recordar todo lo que he dicho. O sea, nos va a enseñar, nos va a estar recordando, mira, esto Jesucristo dijo, y le va a poner en nuestra mente y a su nombre, porque está ahí listo para dar testimonio de todo lo que Cristo hizo en esta tierra. O sea que tiene intelecto,
Tiene voluntad, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo tiene emociones a su nombre. Puede amar, también se puede entristecer y a su nombre. También, ¿qué, hermano? Se puede enojar. También se enoja. No es que eso es parte de las emociones, a veces nos enojamos, eso no. Miren que está al lado suyo si no está enojado, miren. Gloria a Dios. No está enojado. Amén. Entonces, hermano, vemos que el Espíritu Santo tiene voluntad, hermano. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tiene la capacidad humana de decidir con libertad lo que desea y lo que no. O sea, que Él reparte los dones conforme Él quiere y a su nombre. Él decide y da el don a cada uno como Él le place y a su nombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene voluntad. Tercero, hermano, la Biblia dice que tiene emociones porque puede amar, puede ser entristecido y a su nombre. Puede hablar el Espíritu Santo, hermano, como habló, hermano, y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio, a su nombre. Puede hablar, hermano, como cuando dice que Él clama, o sea, grita. Dice: Abba, Padre, querido Padre mío, porque habla con amor, porque tiene emoción y a su nombre. Podemos ver, hermano, que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. O sea que, hermano, Él llora, Él gime, Él habla, hermano, Él ora por usted y por mí, a su nombre. ¿Qué más dice según Samuel? Que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra está en mi lengua. O sea, está la palabra de aquellos que se guardan en santidad y a su nombre. Quinto, el Espíritu Santo se le puede mentir, mi hermano. Se le puede mentir, como en el caso de Ananías y Zafira, y a su nombre. También se le puede blasfemar, y a su nombre. El que blasfeme contra el Padre y el Hijo le será perdonado. Hasta cualquier pecado le será perdonado, pero dice la Biblia: el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ni en esta era, ni en la venidera. O sea, se colgó, mi hermano, a su nombre. Se le puede también resistir, y a su nombre. O sea que si hoy Dios nos habla y de pronto nos aconseja y nos exhorta, y si yo al salir de aquí no quiero recibir esa palabra, estoy resistiendo al pastor. Estamos resistiendo al Espíritu Santo de Dios, y a veces nos enojamos con el hermano o la hermana y no sabe, hermano, que es el Espíritu Santo que nos está hablando. ¿Por qué? Porque a veces tenemos de pronto la misma ideología o el mismo concepto de afuera, que, hermanos, es una fuerza. Cuando no hemos entendido que el Espíritu Santo es una persona y que Él nos está hablando a través de su palabra. Sin Espíritu Santo no hubiera Biblia, sin Espíritu Santo no hubiera Nuevo Testamento y su nombre. Entonces Él es el que nos está hablando, hermano. ¿Cuánto dice aleluya? Y se le puede resistir cuando no obedecemos a la palabra de Dios, hermano. Y por último, se le puede apagar. ¿Cuántos han apagado el Espíritu Santo? Nadie, gloria a Dios. A ver, solo los que no han apagado el Espíritu Santo, un fuerte aplauso. Los que no han apagado, eso no. Gloria a Dios, hermano. Entonces vamos a quedar hasta ahí, hermano. Amén. Hemos visto, hermano, la primera parte, la persona del Espíritu Santo, hermano. Hemos visto, hermano, que bendito sea su nombre, hermano, que el Espíritu Santo, hermano, tiene los atributos, hace todo lo que una persona hace. Y lo hemos visto, hermano, a través de muchas citas de la Biblia, hermano. Amén. Hemos corroborado que el Espíritu Santo es una persona. De aquí en adelante, ¿usted qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que conocer la importancia que al salir de aquí, o donde quiera que vayamos, hablemos Espíritu Santo. Ahora sé que tienes boca, ahora sé que me escuchas, ahora sé que tienes emociones, que me amas, que también te puedo hacer enojar, te puedo hacer entristecer, pero no quiero hacerlo, quiero amarte, Espíritu Santo. Y comenzamos a decir: Espíritu Santo, no te quiero resistir, no te quiero apagar, y comenzar, hermano.